Con el sello y la garantía de Dios. Ese es el título que le vamos a dar a esta reflexión. Permítame, hermano, amigo, amado pastor, tomar esta reflexión del Salmo 127, el versículos 1 y 2. ¿Ya? Salmo 127, versículos 1 y 2. Dicen de esta manera: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Con el sello y la garantía de Dios. Ese es el título de esta reflexión. Amados hermanos, ¿cuánta gente termina sus días o termina un ciclo de tiempo con amargura en su corazón, con decepción en su vida, desilusionado de mil cosas, porque se proyectó a algo, planificó algo y no le resultó? La pregunta que uno se puede hacer en este minuto: ¿por qué muchas de las cosas que nosotros nos planteamos como persona individual, como familia, y a veces los mismos pastores con su iglesia, muchas cosas que se planifican, se diseñan, se tratan de ordenar bien, ¿por qué no resultan? Puede ser por varias razones, pero la principal de todas es que como seres humanos vivimos a veces una impaciencia tan grande, que nos olvidamos colocar nuestros sueños, nuestros buenos deseos, nuestras buenas intenciones, nuestros proyectos y nuestros planes en las manos del Señor. Nos olvidamos poner eso en las manos del Señor, o venir al Señor y preguntarle si lo que voy a hacer es lo que Él tiene dentro de sus planes para mí. ¿Se acuerda usted cuando Dios le ordena a Moisés sacar al pueblo de Israel de donde estaban y llevárselo ya a las tierras que Él le había prometido? Y Dios le dice a Moisés que saque el pueblo de ahí. Moisés acepta el desafío, Moisés obedece a la orden, pero luego vuelve donde Dios y le hace la siguiente pregunta. Le dice: ¿pero su presencia va a ir con nosotros? Porque si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí, no nos muevas de aquí. Hermano, esa es una muy buena manera de avanzar en el Señor. Esa sería la mejor manera de hacer las cosas en Dios. Y no solamente como pastores de una iglesia, sino como padres de familia, como personas individuales. Mire, ¿cuánta gente se proyecta a tener una empresa? Se proyecta a tener un negocio, se proyecta a hacer una y otra cosa, pero no le preguntan al Señor. No vienen delante de Dios y le preguntan si lo que va a hacer está bien o no está bien. Y lo peor todavía, cuando las cosas no resultan, ¿sabe a quién se culpa? A Dios. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y por qué Dios no me ayudó? ¿Y por qué Dios no estuvo conmigo? ¿Por qué el Señor no metió la mano cuando yo estaba quebrando con mi empresa o estaba quebrando con mi negocio? ¿Se imagina usted que Dios nos dijera: pero me preguntaste a mí para hacer esto? ¿Viniste siquiera a preguntarme si ella era la persona idónea, si él era la persona elegida, si el negocio que estabas haciendo era lo que yo quería para ti? Entonces, cuando tenemos fracaso, cuando tenemos este tipo de decepciones, frustraciones, cuando nos ocurren todas estas cosas que amargan la vida, la palabra de Dios es clara. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que el hombre puede hacer mil cosas en la vida. El hombre se puede proyectar en todo lo que quiere en la vida, pero no todo lo que yo quiera va a resultar, porque no estamos alineados a los propósitos de Dios para con nosotros. ¿Se acuerda usted que un día hablábamos de lo siguiente? Que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y la persona que ama a Dios, que respeta a Dios, que sigue a Dios,
no hará nada sin preguntarle primero al Señor. No moverá nada sin primero consultar al Señor si lo que está haciendo va a ir bien o no va a ir bien. Moisés nos da el ejemplo: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí, no nos muevas de ahí. Qué importante, hermano, es cuando nosotros avanzamos, pero avanzamos de la mano del Señor. Qué importante es cuando hacemos algo, pero lo hacemos dentro del propósito del Señor. Y mire, hay palabras claves en la Biblia, pero claves en la Biblia que son una prenda de garantía de Dios para nosotros. El Salmo 23, en el verso 1, es clave. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y esa es una palabra clave, ese es un sello de garantía. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando vemos a Josué, ¿en dónde se sustentó o radicó el éxito que tuvo Josué en lo que Dios le invitó que emprendiera? No está en el versículo 9. Generalmente nosotros tomamos Josué 1:9 y nos hacemos unas friegas con ese texto cuando las cosas no andan bien. ¿Qué dice el versículo 9? El versículo 9, el que dice: fuérzate y sé valiente, no temas porque yo estoy contigo. Eso dice el Salmo 9. Pero ¿sabe cuál es el texto clave ahí? El versículo 8. El versículo 8 del primer capítulo de Josué es la clave del éxito de él. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, amigo, amado pastor, nosotros podemos tener la intención de hacer muchas cosas, pero tal vez muchas de esas cosas no estén dentro del propósito que Dios ha planificado para nosotros. Por eso es que a veces, cuando está por concluir un año, a veces con tanto desazón, con tanta amargura, llegamos al final del año como no habiendo logrado nada. Simplemente porque lo que nos proyectamos no era lo que Dios quería, no era lo que Dios había propuesto para nosotros. Pero como no le preguntamos a Dios, en vez de tener un gran éxito, tenemos un rotundo fracaso. Concluyo con esto. En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, en el verso 1, escucha lo que dice esa palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. Aquí viene la parte tremenda. Jehová tu Dios también te exaltará por sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo está en este minuto usted? ¿Está saboreando una amargura o está saboreando una victoria? ¿Está con la sonrisa de haber conquistado algo o está con la decepción de verse frustrado frente a lo que había emprendido? No todas las cosas que yo me proyecto están dentro del propósito de Dios. Por eso es muy importante preguntarle primero a Dios, caminar con el Señor, ir a la palabra, pedir una respuesta al Señor. ¿Para qué? Para que tengamos entonces una guía que sea mayor a mi pensamiento para que las cosas me resulten bien. Le reitero el texto con que inicié la reflexión: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Y si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Resumiendo todo, ¿qué quiere decir esta palabra? Que si el Señor no está en medio de lo que usted está haciendo, de lo que usted se está proyectando, de lo que usted está construyendo en este minuto, si no está el Señor ahí en medio, será en vano. Será en vano. Porque muchas cosas que nosotros hacemos, las hacemos por buenas intenciones y no porque nos haya ordenado el Señor hacerlas. Concluyo con esto. Dios no necesita que yo haga muchas cosas. Dios necesita que las que haga, las haga en su voluntad. Que Dios le bendiga. No se olvide, la palabra de Dios es para nosotros el sello y la garantía de Dios.